vuelta con ustedes. Estamos conversando con Luis Florido del partido Un Nuevo Tiempo. De cara a este escenario que se nos viene el 22 de octubre, vamos a hablar de primarias. Vamos precisamente a hablar del contexto en el que se dan estas primarias y la experiencia previa. No solamente la del año 2012, sino también en noviembre del año 2021, cuando en las elecciones regionales se buscó la forma de que pudiese darse tanto la mayor participación posible como por supuesto la menor cantidad de candidaturas para garantizar que la oposición lograra algunos triunfos considerables. Empezando con el tema de la amplitud de la primaria, ya algunas voces han dicho nos sentimos excluidos. José Brito estuvo acá y dijo que él quería participar y no lo dejaron incorporarse. Y otras voces también de alguna manera dicen que no han sido tal vez tomados en cuenta en otros puntos, no que su candidatura no fue aceptada, sino que tal vez no pudieron incluir a los técnicos, que no les parece que tal vez la comisión responda directamente a órdenes del G4. Son algunas visiones que hay de esa amplitud. Bueno, la primera, digamos, limitante, yo creo que es la única limitante que existe, es que tú para inscribirte en las primarias tienes que ser un opositor a quienes están hoy en el poder. Entonces, evidentemente que ¿Pero quién define quién es opositor? Exactamente, opositor a los que están hoy en el poder. Si mañana Héctor Rodríguez viene y se quiere inscribir en nuestras primarias, tenemos que decir, no, Metito, tú eres militante del PSUV, tú no te puedes inscribir en nuestras primarias. Tiene que haber una limitante. Y al final eso lo termina estableciendo la comisión de primaria. Yo tenía, digamos, la visión de dejar, pues inscribir absolutamente a todo el mundo, pero hay opiniones que también son muy válidas y que no las voy a desmeritar, todo lo contrario, de que aquellas personas que han jugado en contra, digamos, de la oposición en términos generales, lo que fue la Asamblea Nacional del año 2015 y todo lo que eso significa, no pueden inscribirse en el tema de las primarias de la unidad. Pero bueno, tú has visto, la mayoría de quienes hoy son candidatos están participando en estas primarias. Claro. Te doy el ejemplo de un hombre que no ha dicho nunca que quiere participar en las primarias de la unidad y puede hacerlo si se quiere inscribir, que es Antonio de Carri. Correcto. Pero ha dicho que no se mide ni con corruptos del gobierno ni de la oposición. Él se ha podido inscribir. Claro, es una estrategia de él de campaña. Porque todo eso que tú ves estridente son estrategias de campaña para tratar de diferenciarse. Y se lo he dicho a la gente, nosotros en este momento los políticos somos impopulares. ¿Y por qué somos impopulares? Porque no hemos logrado sustituir a Nicolás Maduro del poder, sencillamente no hemos logrado articular el trabajo. Si lo hubiésemos logrado, nos pasaba como en el 2016 que todo el mundo nos pedía autógrafos, cosa que a mí tampoco me gusta ni me parece. Tiene que haber un poquito más de estabilidad en eso. Pero la gente no lo entiende, la gente piensa, bueno, estos no han hecho el trabajo. Sí, se ha hecho, hemos arriesgado, hemos puesto las manos en el yunque, que es difícil poner las manos en el yunque con el martillo arriba. Y sin embargo, no se ha logrado el objetivo. Pero en definitiva, hay la amplitud de que todos los que lo han manifestado están participando en esto, no se han hecho las inscripciones, veremos si en ese momento flexibilizan incluso un poco más. ¿Por qué insistir en esa narrativa de lo que ocurrió en 2015, de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales en donde participó Henry Falcón, en que quienes se sumaron en ese momento no son opositores? Si al final quienes hicieron eso dijeron, hay casos de corrupción en esta oposición y la vía es el voto, y hoy todos coinciden en que hubo casos de corrupción y que la vía es el voto. ¿Por qué todavía no se pueden unificar los criterios? Sí, bueno, para no entrarte en particularización, nombraste a Henry Falcón. Claro, de forma generalizada. Claro. Él estuvo en el acto de las primarias, como muchos otros. Un nuevo partido, por supuesto. Entonces, tampoco hay un preciosismo ahí alrededor de eso. Sencillamente es que hay unas reglas y las reglas en este caso tienen que cumplirse para todo. Es decir, aquí esta es la propuesta de país que va a presentar toda la unidad democrática para buscar derrotar a los que están en el poder. Entonces, evidentemente, tiene que haber un mínimo de coherencia en eso, un mínimo de normas, un mínimo de reglas, un plan común, y vamos a gobernar después juntos, que eso es lo fundamental. Después, el que gane, el que sea candidato de todos, tiene que incluir a todos los demás, porque es que si no, no va a lograr el objetivo. Pero incluido incluso algunos de ese sector. Por ejemplo, el caso de Henry Falcón en Lara. Luis Florido es testigo de eso. Sí, eso fue un caso momento. Anzuategui con José Brito. Mira cómo es la política, y a veces la gente tiene la dificultad de cómo comprender la política. En aquel momento, Falcón estaba confrontado con la Unidad Democrática. Por supuesto. Era en ese momento la MUD. Hasta la repetición de las elecciones. Se hizo un proceso de reformulación de lo que es el tema de plataforma unitaria, y hoy está cerca de la política de la plataforma unitaria. Entonces, yo creo que esas cosas también hay que valorarlas.
en el sentido de sumar fuerzas por gente que, bueno, que recompone su situación y también entiende que el camino que estaban siguiendo tampoco era bueno. Porque tú no puedes criminalizar a una oposición que ha venido trabajando durante tantos años, con excesos, porque aquí ha habido excesos, aquí han habido vendedores de pajaritos, ¿no? Y eso tampoco es bueno. O sea, nosotros tenemos que ser una oposición que tenga la coherencia de seguir luchando siempre, como la gotica que cae siempre, y que va abriendo la piedra, la va socavando. Bueno, igual nosotros tenemos que ser con el tema de derrotar a esta gente a través del voto, como lo hemos hecho cuando hemos decidido hacerlo así y hemos sido eficientes. Pero también han trabajado quienes están en el poder para desmotivar a la gente que vuelva al voto, que es un poco lo que te decía previamente. ¿Primarias con o sin el CNE? Un debate que también existe hoy. A mi juicio, necesariamente con el CNE. Nos simplifica el proceso. No es que lo controle el CNE, claro. Lo controla la comisión de primaria. El CNE, ¿qué es lo que coloca? Coloca los centros de votación, coloca lo que es el plan República para la distribución del centro de votación y coloca las máquinas, los equipos. Eso simplifica el proceso totalmente. Mira, en el año 2012, Un Nuevo Tiempo participó en el proceso de primaria y fue derrotado, ganó Enrique Capriles y el candidato de Un Nuevo Tiempo nos dijo, me hicieron fraude con las máquinas del CNE, ¿no? Ocurrió y bueno, sencillamente se asumió y listo. Esta oportunidad es igual. Y quienes hoy no piden al CNE tampoco desconocieron ese resultado, por cierto. Que por eso mismo. También se midieron ahí. Bueno, ahí estuvo María Corina Machado y no dijo que las máquinas del CNE no funcionan. En este momento es igual. Las máquinas del CNE son máquinas. El software es un software. Y bueno, eso lo va a controlar evidentemente, y ese es un poco las negociaciones en que se está con el CNE, la comisión de primaria. Pero nosotros lo que no podemos es generar dudas, porque nos ha costado que la gente vuelva al tema del voto y todavía va a costar para que la gente se convenza totalmente de que vaya al voto sobre el tema del ente electoral. El ente electoral en el año 2015 estaban 4-1. Lo presidía Tibisay Lucena. Hoy la conformación es distinta. Hoy la conformación incluso participó la Unión Europea. La Unión Europea vino al último proceso electoral. Ojalá que pueda venir al año 2024. Era un proceso que le generaba más confianza a la gente. Y sin embargo, hubo gente que llamó a la abstención, que hoy son candidatos, por cierto. Muy bien, tú puedes cambiar de opinión. Solo un necio mantiene su posición y no cambia. Entonces, lo fundamental es que nosotros entendamos en este momento que el CNE al final es una herramienta que está allí, que está disponible. El CNE es de todos los venezolanos, independientemente que la conformación de su junta directiva no sea la que responde a la realidad política nacional. Pero de ese CNE, decía Teresa Albáñez en este mismo espacio, en 2016 no hizo nada respecto a la suspensión de las elecciones de los parlamentarios indígenas. No hizo nada respecto al tema del revocatorio, que era un derecho que había también a convocar. El argumento de quienes hoy no quieren al CNE es que no es el mismo CNE. Muchas cosas han pasado en estos 11 años y no se puede confiar en ese árbitro. Bueno, yo tomando su palabra, el CNE de cuando ocurrió el tema de los indígenas era muy distinto al que está ahorita. Claro, la composición este es un CNE que se acaba de conformar hace bastante poco tiempo. Además que fue un CNE que fue, entre otras cosas, conversado con la Unión Europea, porque aquí no podemos perder de vista eso, independientemente de al final cómo fue, cómo se hizo, del proceso, cómo se llegó a ese CNE. El resultado final es que ahí hay unos rectores que no existían antes, unos rectores que cuentan con mucha más confianza de los venezolanos, por lo menos los que son, no te voy a decir que son de oposición, porque tampoco son de oposición, pero que son gente con la que uno puede creer. Y bueno, todas las informaciones que tú ves ahora, y ocurrió con lo de Barinas, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, los vinculados, quiero decir, a Nicolás Maduro, decidió anular las elecciones de Barinas. Bueno, el CNE volvió a organizar las elecciones y permitió que se inscribiera a la persona que le correspondía. Con ciertas observaciones, porque no fue fácil, hubo varios intentos de inscripción. Pero no fue fácil y no va a ser fácil en el futuro. Tampoco podemos pensar que es que el CNE es perfecto, es maravilloso, porque no lo es. Pero nosotros tenemos que luchar con cada obstáculo y como hicimos en el 2015, que ganamos esa elección y al final, bueno, le ganamos, nadie podía creer. Tuve recientemente un foro donde estuvo Sergio Vitar de Chile, que participó en la transición chilena, y él dijo, bueno, el CNE de Chile lo manejaba Pinochet, que era el Ministerio del Interior, y los derrotamos, le ganamos la elección. Aquí va a ocurrir lo mismo.
Nos toca leer la participación de la audiencia. Muchos comentarios, por cierto, para nuestro invitado. Vamos a tratar de sintetizar las respuestas para poder darle cabida a la mayor parte de la interacción de la audiencia. Vamos a comenzar con la familia Loyo, que nos está viendo desde Yaracuy. Aquí nos envían sus saludos. Dicen que son fieles televidentes del espacio. Saludos desde Yaritagua. La pregunta en concreto, de @Loyo Camarada, nos escribe: hermano Peñalosa, pregúntale a Florido, ¿por qué ahora habla de unidad cuando todos sabemos que él boicoteó la candidatura de Henry Falcón a la gobernación? Y fue por eso que la oposición no obtuvo ninguna victoria. ¿Y por qué lo expulsaron? ¿Por qué expulsaron a Orlando Fernández de Un Nuevo Tiempo? No se le expulsó de Un Nuevo Tiempo, él decidió irse. Pero en este caso era una realidad política diferente. La unidad tenía 3 candidatos a la gobernación: Alfonso Marquina, Sobella Mejía y Luis Florido. A última hora se decidió por Luis Florido. Henry Falcón no estaba dentro de los posibles candidatos de la unidad. Si no hubiese sido yo, hubiese sido Sobella Mejía o hubiese sido Alfonso Marquina. Al final, lo que te digo, hubo un reposicionamiento de él para el día de hoy. Y bueno, la situación política hoy es distinta. La política cambia y creo que hay un cambio importante de su parte. @Eneronco nos escribe: digamos que esto va para ambos, gobierno y oposición. Por Dios, si de verdad no vemos aguas abajo, pero con conciencia por la patria, creo que se convierten en discursos y más nada. Son los hechos tangibles los que hablan. Bueno, la gente, es un poco lo que yo te decía hace rato, la gente está, digamos, alejada de la política porque no ha visto solución. Y no ha visto solución porque hay 20, ya van a cumplir 25 años en el poder en el año 2024. No nosotros. Quienes hoy están en el poder son los mismos que hace 23 años estaban. Pero los que están en la oposición también son. Pero ahí voy. No, ha habido cambios. Hay gente distinta, hay gente diferente, hay gente que se ha incluido, hay nuevos partidos, hay nuevas propuestas, hay nuevos actores. Sí ha habido cambios. Pero evidentemente para que haya un cambio tenemos que convencer al país de ese cambio. El abogado Wilfredo Medina, @Wilmet04. Buenas tardes, Carlos. A Florido, ¿cuál es la pregunta de país que tiene, la propuesta de país que tiene Un Nuevo Tiempo? ¿Por qué no se puede quedar en decir que van a apoyar a quien ganen? O sea, sería no hacer nada. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué proyecto tienen para el país? Bueno, hoy se hizo un acto muy importante de todo un proceso de meses de trabajo, de una propuesta programática de Un Nuevo Tiempo, desde el punto de vista de la doctrina de la democracia social, sobre los distintos temas. Y creo que esto es un país que requiere crecimiento económico, desarrollo social de la gente, atención al menos posibilitado, al menos capacitado, a los ancianos, a los niños, y que por supuesto nosotros tengamos una gran inversión para los servicios públicos de este país, que es la única manera de que haya desarrollo empresarial y emprendimiento en Venezuela. @Editor González, amigo, ¿por qué ustedes no se ponen de acuerdo para que se presente la oposición con un solo candidato? Me da la impresión que no tienen piedad con el pueblo venezolano. Bueno, el ponerse de acuerdo precisamente es las elecciones primarias. Decidir quién es el candidato a través de la votación de los que participen. Es decir, si participan 10, esos 10 eligen. Si participan 100, esos 100 eligen. Si participa 1 millón, ese millón elige quién es el candidato de la oposición. Oscar Ludewig, @Oscar Piso Ludewig, nos escribe: la soberbia de la oposición no ve el daño que le está haciendo a Venezuela. Cuando no logran un consenso para recuperar el país, menos van a llegar a entenderse en una primaria. Sean humildes por el país, el futuro está en juego. Bueno, tomando ese tema de la humildad, fíjate que dice esta persona, cuando yo estuve en Cana, yo propuse la necesidad de un acuerdo de convivencia democrática. Esos son los consensos de nación. Hay gente que te dice, bueno, ¿tú por qué vas a llegar a un acuerdo con un chavista? Y un chavista le dice, ¿por qué vas a llegar a un acuerdo con un opositor? Cualquiera que hablara de diálogo era satanizado. Aunque hoy en día gobierna el madurismo. Pero eso es comentario aparte. Pero lo que te quiero decir, a veces no tenemos por qué tenerle miedo a los consensos que beneficien al país. Y un poco ha sido también el discurso de Rosales, tú lo has visto, por el beneficio del país. Por ejemplo, el tema de las sanciones, que está en boga. Nosotros nunca pedimos sanciones para el país, pedimos sanciones para los funcionarios. Para los corruptos, en este caso, para los violadores de derechos humanos. Bueno, hoy en día la realidad es otra. La crisis venezolana no tiene que ver con esas sanciones. Pero es un poco el ejemplo que te quiero dar de lo que son los consensos del país que se pueden construir cuando la gente tiene voluntad de ponerse de acuerdo. Par de preguntas de Loyo Camarada y con esto nos vamos. Los del G4 son como buenos fascistas, piensan que tienen un opositómetro para medir quién es opositor y quién no, y pregunta también que si están dispuestos a apoyar a María Corina Machado si es la que gana las primarias. Bueno, que sea candidato producto de las primarias, tú tienes que respetar las reglas del juego. Y el respeto de las reglas del juego es apoyar al que gane, sea quien sea. Evidentemente yo trabajaré para una propuesta diferente. Porque no coincido ni desde el punto de vista ideológico,
ni desde el punto de vista programático, sin quitarle méritos, que los tiene. Pero evidentemente que si gana, voy a trabajar como cualquier otra persona que participó en este proceso por quien sea victorioso. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Florido con Gracias nosotros, del partido Un Nuevo Tiempo. Y bueno, aquí corriendo al Congreso, que felicidades a todo el equipo de Un Nuevo Tiempo también, que está cumpliendo 17 años y aquí han compartido con nosotros Ángelo Palmieri y también algunos concejales del área metropolitana de Caracas. Nos toca hacer una pausa. Al regreso, Ismael León va a estar con nosotros en estudio. Vamos a hablar de lo que ocurrió en el Lápiz y también de Fuerza Emprendedora, una nueva organización política que está surgiendo en Venezuela.